Apreciados amigos, una vez más se abre ante nosotros la oportunidad de dialogar durante algunos minutos acerca de estos tiempos angustiosos, como lo son, en los cuales es nuestro privilegio vivir, acerca del significado de los acontecimientos y acerca de las razones que fundamentan la esperanza cristiana, especialmente las profecías que el Señor tan misericordiosamente nos ha dejado en su palabra. Aquel gran sabio que fue Salomón lo sabía muy bien y por eso consignó en Proverbios capítulo 29 y verso 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, es decir, se relaja, pierde el rumbo, se olvida de su identidad. Como ya lo hicimos notar anteriormente, el propósito de las profecías no es meramente informativo. No fueron dadas con la finalidad de satisfacer alguna curiosidad circunstancial. No, los mensajes proféticos tienen un propósito eminentemente moral, orientarnos y ayudarnos en la formación de caracteres dignos de la inmortalidad, dignos de la vida eterna. En otras palabras, las profecías están directamente relacionadas con la salvación de los hombres, con nuestra propia salvación. ¿Qué ocurre cuando no se las toma en serio? Cuando no se les presta la atención que requieren y merecen. Como acabamos de leerlo en Proverbios 29, 18, el pueblo se desenfrena, se relaja, pierde el rumbo. ¿Y por qué ocurre algo así? Porque si no hay esperanza, si no hay convicción de retribución, si no hay noción o reconocimiento de una justicia retributiva perdurable, se debilita todo sentimiento de responsabilidad, tanto hacia Dios como hacia el prójimo. Y la conveniencia propia se transforma en el único impulso rector de toda nuestra conducta. Pero saben, amigos, este mismo proverbio tiene una segunda parte que corrobora lo que acabamos de decir. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Lo que Salomón destaca es que hay una estrecha relación entre la profecía y la ley de Dios. ¿Cuál es esa relación? Me explico. Cuando se reconoce una conducción divina de la historia, cuando se vive con la convicción de que en la vida hay dimensiones de eternidad, vinculadas todas ellas con planes divinos, claramente establecidos, un nuevo sentido de responsabilidad se posesiona de mente y corazón, una nueva sensibilidad a las necesidades de nuestros prójimos, comenzando con los más inmediatos, en nuestro propio hogar, impregna la vida toda. En todo este proceso, solo se lo puede llamar así, ya que es progresivo, la ley de Dios cobra un nuevo significado. Lejos de considerarla como un conjunto de normas más o menos obsoletas, de observancia totalmente optativa o convencional, se la ve ahora en una perspectiva muy distinta, nada menos que como una ejemplificación, una manifestación, un reflejo del carácter de Dios. Esa ley se transforma entonces en norma ineludible y bendita de conducta, y más aún cuando se comprende que esa ley, como es lógico, habrá de ser la norma de evaluación en el juicio de Dios, ese proceso judicial en el que los caracteres de todos los seres humanos habrán de ser evaluados para vida o muerte eternas. Sí, nuestra actitud hacia esa ley, la ley de los 10 mandamientos o decálogo, tiene una relación directa con nuestro destino eterno. La disposición de prestarle acatamiento, de obedecerla, revela la obra de la fe en el corazón y produce vida, vida eterna, mientras que la transgresión de alguno de sus preceptos o de todos ellos, esto es, el deseo e intento de colocar nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, no solo nos priva de un sentido certero en la vida, sino que más aún no podría quedar sin castigo, como corresponde a toda violación de una ley. En palabras de San Pablo, todo en la vida se reduce a una cuestión de obediencia o desobediencia. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, verso 23. En los versos previos lo dice con mayor claridad aún. Los hombres nunca dejamos de ser siervos. O lo somos del pecado, esto es, de la desobediencia, o lo somos de la justicia, esto es,
con la humilde disposición de obedecer lo que Dios dice, la obediencia por fe. Es que ante Dios no hay tal cosa como neutralidad. O somos obedientes o somos desobedientes, lo uno o lo otro. Retomemos ahora el hilo de nuestro estudio del libro del profeta Daniel, mediante una apretada síntesis de nuestro tema anterior. En primer lugar, estamos estudiando el capítulo 8, capítulo en el que culmina todo el mensaje del libro. Esa culminación se encuentra registrada en el verso 14, pasaje en el cual se nos habla de un lapso muy largo, nada menos que 2300 años, al cabo del cual habría de ocurrir algo, evidentemente de suma importancia, expresado en una frase un tanto enigmática o críptica. Luego el santuario será purificado. Esta frase y el lapso inmensamente largo involucrado dejaron sumamente perplejo y desorientado al profeta. ¿A qué santuario se refería? Daniel conocía tan solo el de Jerusalén, del cual, y por varias décadas ya, solo restaban unos pocos escombros. ¿Y qué habría querido significar Miguel al decir que sería purificado? ¿Cómo podría purificarse lo que estaba en ruinas? Y aún más, el período, 2300 años son 23 siglos, parecía entrañar una sombría amenaza. Restaban tan solo 12 de los 70 años que según Jeremías 25:12 y 29:10 habría de durar el cautiverio en Babilonia. ¿Y ahora qué? Gabriel había concluido la explicación de la visión declarando: la visión de las tardes y mañanas que te fue dada es verdadera. Y tú sella la visión, porque es para un futuro distante. Daniel 8:26 en la nueva versión Reina Valera 2000. Y con estas palabras se fue, dejando sin respuesta a los interrogantes más serios. ¿Y Daniel, cómo quedó? Lo revelan tres expresiones del verso 27. Quedé quebrantado, quedé espantado acerca de la visión y estuve enfermo algunos días. Dadas las circunstancias, ¿qué otra cosa podría haberse esperado? Pasaron 8 años y nada. El múltiple y profundo misterio del santuario, de su purificación y de los 2300 años se ahondaba más y más en la preocupación creciente del profeta. ¿Y Gabriel? ¿Por qué no venía de una buena vez trayendo la explicación? Entre tanto fueron ocurriendo varios hechos de gran relevancia histórica. El más importante de todos, la caída y eclipse definitivo del primer imperio universal. ¿Recuerdan, verdad, amigos? En aquella noche aciaga del 12 de octubre del año 539 a.C., Babilonia se había desplomado, inesperada e irreversiblemente. Algo debía hacerse, y Daniel decidió no esperar más. Primero, repasó cuidadosamente la profecía de Jeremías y comprobó lo que ya sabía, que no había nada de condicional en lo relacionado con los 70 años. Eran 70 años y ninguno más, y en pocos meses habrían de concluir. Y segundo, elevó una oración intercesora, una de las más conmovedoras de todas las registradas en la Biblia, rogando a Dios que actuara en virtud no de algún mérito del pueblo o del profeta, sino en virtud de su propio carácter divino y para gloria de su nombre entre su pueblo y entre las naciones. ¿Hubo respuesta? Sí, la hubo. Y así la describe Daniel. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado.
Entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel 9, versos 20 al 23. ¿Cuál fue esa explicación? La encontramos registrada en los versos 24 al 27, en la así llamada profecía de las 70 semanas. 70 semanas de años, como ya lo explicamos. Hoy solamente podremos destacar un aspecto de esa explicación. Me refiero a las primeras palabras de Gabriel relativa a la misma. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Están determinadas. ¿Qué significa eso? La palabra utilizada es hatak, que también significa cortadas, cortadas. ¿Pero de qué? Escuchen bien, por favor. Solamente podían estar cortadas de un periodo mayor, de un lapso más largo. De hecho, de un lapso que tuviera más que los 490 años de esas 70 semanas de años. ¿Qué lapso? Los 2300 años. ¿Pero cortadas de qué momento? ¿Del principio, del medio o de su terminación? Seguramente ustedes ya lo advirtieron, amigos. Para que esta información concerniente al período de los 2300 años pudiera tener algún significado, ambos períodos debían comenzar simultáneamente. De esos 2300 años, solo los primeros 490, las 70 semanas de años, tendrían relación directa con el pueblo judío. Eso era precisamente lo que Daniel quería saber. ¿En qué forma podría afectar a su pueblo ese largo periodo de los 2300 años? Resulta claro entonces que los 2300 años y los 490 años debían iniciarse juntos, al mismo tiempo. ¿Pero cuándo? Gabriel también se lo dijo a Daniel, como leemos en el verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ese habría de ser el punto de partida. Un edicto, una orden imperial que posibilitara a los judíos la restauración de su país luego del largo cautiverio babilónico. Y siendo Medo-Persia el imperio dominante en ese tiempo, debía ser uno de sus monarcas quien lo diera. ¿Se dio esa orden? Sí, en realidad fueron 3 los edictos, y de otros tantos reyes medo-persas: Ciro II el Grande, Darío I el Grande y Artajerjes I Longímano, en los años 536, 519 y 457 respectivamente. ¿Me van siguiendo, queridos amigos? De esos 3 edictos imperiales, el único que contenía provisiones para la restauración del Estado judío fue el último, el que Artajerjes I Longímano promulgó en el 7º año de su administración real, en el año 457 a.C. ¿Saben, amigos? Ustedes pueden comprobarlo por sí mismos. ¿Cómo? Pues leyendo el contenido de esos decretos, todos ellos registrados en el libro de Esdras. El primero, el de Ciro II el Grande, en el capítulo 1. El segundo, el de Darío I el Grande, en el capítulo 6, los versículos 1 al 12. Y en cuanto al de Artajerjes Longímano, en el capítulo 7, versículos 12 al 26. El único que reunió las condiciones especificadas por Gabriel. Bueno, ya tenemos entonces el punto de partida de los 2300 años y de las 70 semanas de años, o 490 años. ¿Cuándo? En el año 457 a.C. ¿Cuándo habrían de terminar estos 2 períodos? Ustedes mismos pueden averiguarlo con un simple cálculo. Los 490 años en el año 34 después de Cristo y los 2300 en el año 1844. ¿Algo para discutir o argumentar? No. Ahora bien, siguiendo la secuencia de los capítulos 8 y 9 de Daniel, hay varios puntos para destacar. Primero, en el capítulo 8, Babilonia ya no se menciona. Destruido por Medo-Persia, ese imperio es dejado de lado. Segundo,
Los dos imperios siguientes son representados, Medo-Persia por un carnero, versos 3 y 4, y Grecia por un chivo o macho cabrío unicornio. Este cuerno único, referencia simbólica a Alejandro III Magno, fundador de ese imperio, versos 5 al 7. Tercero, en el pináculo de su poder, ese cuerno es quebrado, y de su muñón brotan ahora otros 4 cuernos, indicándose así que a la muerte de Alejandro, su vastísimo imperio habría de dividirse en 4, verso 8. ¿Vamos bien hasta aquí, amigos? Bueno, sigamos. Cuarto, esa fragmentación del imperio griego o greco-macedónico habría de facilitar el surgimiento de Roma, el cuarto y último de los así llamados imperios universales, representado por un cuerno pequeño. De su procedencia, el verso 9 sugiere el noroeste, es decir, de Roma, y anticipa que en su fase militar habría de posesionarse de las 4 porciones de lo que había sido el imperio de Alejandro. Quinto, los versos 10 al 12 describen un cambio sumamente dramático en la naturaleza del cuerno pequeño. Sus objetivos cambiarían bruscamente, de ser meramente políticos a políticos religiosos. En un primer momento habría de perseguir con gran saña al pueblo de Dios, para ese entonces los cristianos, verso 10, y al mismo tiempo habría de lanzar un ataque a fondo contra el príncipe del ejército, no otro que Cristo Jesús, tratando de arrebatarle, mediante falsificación y engaño, su ministerio intercesor en el santuario celestial. Ese ministerio de Cristo es referido como el continuo, versos 11 y 13, capítulo 11, verso 31 y capítulo 12, verso 11, y la falsificación impuesta en la tierra por el cuerno pequeño romano en su fase religiosa como la prevaricación, verso 12, como el colmo de las transgresiones o el colmo de la maldad, verso 24, como muchedumbre de las abominaciones, capítulo 9, verso 27, y como la abominación desoladora, 11:31 y 12:11. Una identificación y caracterización nada envidiables, por cierto, ¿verdad, amigos? Sexto, permítanme subrayarlo, la obra maestra de Dios para la salvación de los seres humanos es referida como continuo, no como continuo sacrificio, como lo traducen algunas versiones, sino continuo, o si se prefiere, mejor todavía, continuidad. Y en ella se contiene el sacrificio sustitutivo de Cristo en la cruz y su ministerio intercesor, ofreciéndonos perdón y justicia o inocencia. Este continuo es lo máximo que el cielo puede ofrecer a los pecadores arrepentidos, y por lo mismo es perfecto, absolutamente suficiente para nuestra salvación y totalmente irrepetible e insustituible. Por otro lado, la obra maestra de Satanás para la perdición de los hombres, representada por el accionar del cuerno pequeño romano, es referida como la abominación desoladora. No otra cosa que un burdo intento de imitación, por no decir la falsificación de la continuidad de Cristo. Esa falsificación pretende repetir interminablemente el sacrificio de Cristo y reemplazar su intercesión en el santuario celestial por otras intercesiones, realmente muchas, todas ellas ajenas a la Biblia y por lo tanto inspiradas en el gran enemigo de Dios y del hombre. Todo esto es muy triste, porque les hace creer a quienes aceptan esta abominación desoladora que están seguros y salvos en la única iglesia verdadera, mientras que con sus falsificaciones los encamina hacia la destrucción final e irreparable. Séptimo, resulta muy llamativo, o resultan, mejor dicho, muy llamativos los animales utilizados como símbolos de Medo-Persia y de Grecia en el capítulo 8, respectivamente un carnero y un macho cabrío. Ambos animales domésticos. Bueno, ¿qué tienen de llamativos? Me preguntan ustedes. Primero, porque son animales muy distintos a los utilizados en el capítulo 7 para representar a estos imperios. Como recordarán, un oso sanguinario con 3 costillas entre los dientes y un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Y segundo, porque ambos, carneros y chivos,
eran los animales que se utilizaban en los sacrificios del santuario o templo terrenal. Por lo tanto, era de esperarse alguna referencia al santuario en el capítulo 8. Y la verdad es que las encontramos en varios de sus versículos. Efectivamente, como acabamos de verlo, los versos 9 al 12 anticipan lo que habría de ocurrir luego del colapso y división del gigantesco imperio de Alejandro III Magno. A medida que esas divisiones fueran sucumbiendo una a una ante el implacable avance de las legiones procedentes desde el noroeste, un nuevo imperio se iría consolidando y extendiendo sobre la gran cuenca del Mediterráneo y aún más allá, el imperio de hierro, Roma. Cuando este imperio también tuviera que retirarse derrotado del escenario terrestre, un nuevo poder de naturaleza distinta a todos los anteriores habría de erguirse de entre sus ruinas, dándole permanencia. Este nuevo imperio, tan político como lo fuera el romano, al punto de poder considerárselo como su continuación, incursionaría ininterrumpidamente en el campo religioso, tratando de lograr el completo dominio espiritual de la humanidad. Su accionar habría de ser tan osado y tan astuto, especialmente en contra de Cristo y de su pueblo, que luego de su descripción, una pregunta que reflejaba profunda inquietud surgió de los labios del ángel. ¿Por cuánto tiempo podría tolerarse tal estado de cosas? ¿Por cuánto tiempo la tolerancia divina podría soportar el osado accionar de un poder que tanto habría de desorientar y confundir a los hombres en cuanto al carácter de Dios y en cuanto a la forma en la que Dios soluciona el problema del pecado de los hombres? En otras palabras, ¿cuándo llegaría el momento cuando los hombres pudieran volver a conocer la verdad acerca de Dios y de la salvación tan grande y generosa que Él les ofrece? ¿O era que esta abominable falsificación del plan divino para la salvación de los seres humanos habría de seguir para siempre? En su respuesta al ángel, Miguel le aseguró que al cabo de 2300 años se produciría un cambio. Dios arbitraría los medios para que ese poder sufriera algún eclipse, de tal modo que los seres humanos pudieran librarse de su esclavitud y conocer la verdad, la gran verdad acerca de un genuino sumo pontífice, un único y suficiente mediador que intercede por nosotros en el único santuario legítimo, el santuario celestial. La única forma de determinar cuándo habría de producirse una restauración tal requiere establecer el momento de la terminación de los 2300 años, y eso solo puede hacerse conociendo su punto de partida. ¿Lo recuerdan, verdad, amigos? Esta importantísima información le fue proporcionada a Daniel por Gabriel en el primer año de Darío el Medo, esto es, en el año 538 a.C. Los 2300 años y las 70 semanas habrían de comenzar simultáneamente cuando alguna autoridad medo-persa emitiera un edicto o decreto que autorizara a los judíos a restaurar su ciudad, Jerusalén, y con ella también el Estado o nación judía. Ninguna otra autoridad podría emitirlo. Y como ya lo vimos, fueron 3 los monarcas de ese imperio que promulgaron decretos relacionados con la restauración de los judíos a su tierra. Los 2 primeros decretos tan solo hicieron provisión para la reedificación del templo de Jerusalén y la reanudación de las prácticas sacrificiales de la religión judía centradas precisamente en ese templo. Estos decretos, el de Ciro II el Grande primeramente y el de Darío el Grande 17 años más tarde, no contuvieron disposición alguna relacionada con la ciudad de Jerusalén, ni tampoco con la reorganización del Estado judío. Esto mismo los descalifica como posibles puntos de partida de los 490 años y los 2300 años. En efecto, lo que Gabriel le dijo a Daniel fue que debía ser un decreto que permitiera la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, como paso previo al resurgimiento y reorganización de la nación judía. ¿Se dio realmente un decreto así? Sí,
y tanto la arqueología como la Biblia, coincidiendo plenamente, documentan que ese edicto fue dado por Artajerjes I Longímano, rey de los medopersas, en el 7º año de su gobierno, es decir, el año 457 a.C. Qué bueno sería que ustedes anotaran este año 457 en el margen de Daniel 9:25 en sus Biblias. Estamos ahora en condiciones de adentrarnos en esta apasionante profecía registrada en los versos 24 al 27 desde este mismo capítulo 9. Antes de leer y comentar estos 4 pasajes, tal vez convenga recordar que su interpretación es crucial para la de todo el libro de Daniel, y quién sabe si no también de toda la Biblia. No es de extrañarse entonces que este pasaje, Daniel 9, versículos 24 al 27, sea llamado crux interpretum por varios comentadores, es decir, la interpretación crucial, vital, clave. De acuerdo a cómo sean interpretados estos 4 pasajes, así será también la interpretación del resto del libro de Daniel e incluso del Apocalipsis, y aún más de toda la misión y obra de nuestro Señor. Comencemos nuestras lecturas con las palabras de Gabriel a partir del verso 23. Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. La orden a la cual hizo referencia Gabriel fue la de explicar la visión al profeta, no otra que la orden de Miguel registrada en el capítulo 8, versículo 16. Gabriel enseña a la visión. No olvidemos que, como lo señalamos en nuestro tema anterior, los capítulos 8 y 9 constituyen una unidad. A pesar de enfocar incidentes separados por aproximadamente una década, son tantos los elementos vinculantes entre ellos, que una simple lectura de sus contenidos resulta suficiente como para hacerlo evidente e incontrovertible. El tiempo nos dice, queridos amigos, que debemos interrumpirnos aquí en la explicación, pero hemos llegado realmente al punto culminante. Agradezcámosle al Señor por habernos revelado tanto en su santa palabra. Y en lo que a mí respecta, quiero desearles las más ricas bendiciones del cielo. Yo no conozco las circunstancias que ustedes viven, pero sé que todos estamos pasando por dificultades y por problemas, y para ellos Dios tiene siempre la explicación y la ayuda. Amén. Apreciados amigos, una vez más se abre ante nosotros la oportunidad de dialogar durante algunos minutos acerca de estos tiempos angustiosos, como lo son, en los cuales es nuestro privilegio vivir, acerca del significado de los acontecimientos y acerca de las razones que fundamentan la esperanza cristiana, especialmente las profecías que el Señor tan misericordiosamente nos ha dejado en su palabra. Aquel gran sabio que fue Salomón lo sabía muy bien, y por eso consignó en Proverbios capítulo 29 y verso 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, es decir, se relaja, pierde el rumbo, se olvida de su identidad. Como ya lo hicimos notar anteriormente, el propósito de las profecías no es meramente informativo. No fueron dadas con la finalidad de satisfacer. Se la ve ahora en una perspectiva muy distinta, nada menos que como una ejemplificación, una manifestación, un reflejo del carácter de Dios. Esa ley se transforma entonces en norma ineludible y bendita de conducta, y más aún cuando se comprende que esa ley, como es lógico, habrá de ser la norma de evaluación en el juicio de Dios, ese proceso judicial en el que los caracteres de todos los seres humanos,
habrán de ser evaluados para vida o muerte eternas. ¿Sí? Nuestra actitud hacia esa ley, la ley de los 10 mandamientos o decálogo, tiene una relación directa con nuestro destino eterno. La disposición de prestarle acatamiento, de obedecerla, revela la obra de la fe en el corazón y produce vida, vida eterna, mientras que la transgresión de alguno de sus preceptos o de todos ellos, esto es, el deseo e intento de colocar nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, no solo nos priva de un sentido certero en la vida, hacer alguna curiosidad circunstancial. No, los mensajes proféticos tienen un propósito eminentemente moral, orientarnos y ayudarnos en la formación de caracteres dignos de la inmortalidad, dignos de la vida eterna. En otras palabras, las profecías están directamente relacionadas con la salvación de los hombres, con nuestra propia salvación. ¿Qué ocurre cuando no se las toma en serio? Cuando no se les presta la atención que requieren y merecen. Como acabamos de leerlo en Proverbios 29, 18, el pueblo se desenfrena, se relaja, pierde el rumbo. ¿Y por qué ocurre algo así? Porque si no hay esperanza, si no hay convicción de retribución, si no hay noción o reconocimiento de una justicia retributiva perdurable, se debilita todo sentimiento de responsabilidad, tanto hacia Dios como hacia el prójimo, y la conveniencia propia se transforma en el único impulso rector de toda nuestra conducta. Pero saben, amigos, este mismo proverbio tiene una segunda parte, sino que más aún, no podría quedar sin castigo, como corresponde a toda violación de una ley. En palabras de San Pablo, todo en la vida se reduce a una cuestión de obediencia o desobediencia. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, verso 23. En los versos previos lo dice con mayor claridad aún. Los hombres nunca dejamos de ser siervos. O lo somos del pecado, esto es, de la desobediencia, o lo somos de la justicia, esto es, con la humilde disposición de obedecer lo que Dios dice, la obediencia por fe. Es que ante Dios no hay tal cosa como neutralidad. O somos obedientes o somos desobedientes, lo uno o lo otro. Retomemos ahora el hilo de nuestro estudio del libro del profeta Daniel, mediante una apretada síntesis de nuestro tema anterior. En primera parte, que corrobora lo que acabamos de decir. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Lo que Salomón destaca es que hay una estrecha relación entre la profecía y la ley de Dios. ¿Cuál es esa relación? Me explico. Cuando se reconoce una conducción divina de la historia, cuando se vive con la convicción de que en la vida hay dimensiones de eternidad, vinculadas todas ellas con planes divinos, claramente establecidos, un nuevo sentido de responsabilidad se posesiona de mente y corazón, una nueva sensibilidad a las necesidades de nuestros prójimos, comenzando con los más inmediatos, en nuestro propio hogar, impregna la vida toda. En todo este proceso, solo se lo puede llamar así, ya que es progresivo, la ley de Dios cobra un nuevo significado. Lejos de considerarla como un conjunto de normas más o menos obsoletas, de observancia totalmente optativa o convencional,